equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan viendo nuestro programa de Contrapatriarcado aquí en Contraportada. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Es un nuevo escenario de conversación que queremos ir forjando dentro de este programa que también es pedagógico, comunicativo y social. Vamos a hablar en esta mañana con Mariana Martínez Quimbay y con Alison Ortiz. Las dos son estudiantes de psicología y queremos explorar con ellas cómo ha sido este proceso de acercamiento al feminismo, qué ha implicado esto, un poco para que podamos ir aprendiendo en conjunto. Entonces, la primera pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes es ¿qué experiencia personal las ha motivado, las ha acercado al feminismo? No sé, digamos, en particular, ¿qué de sus vidas las ha ido acercando a este movimiento? Mariana, ¿quieres empezar? Claro que sí. Bueno, mi necesidad de acercarme, mi motivación de acercarme al feminismo, inició por ver los dolores colectivos que traía como mi familia y mi linaje femenino. Fue como entender los dolores que habían pasado, estos abusos, acosos, estos abortos y estas voces que fueron silenciadas, más que todo en la generación como de mi abuela y de mi mamá. Em, y pues desde como muy chiquita también sentí esa conexión como muy profunda de ver que había más allá de una, digamos, opresión o estas cosas que son muy tabús en la sociedad y que normalmente duele hablar y es como que hay un dolor ahí arriesgado a nuestro linaje, como a nuestra feminidad y a cómo tenemos que actuar, a cómo tenemos que vernos, a cómo tenemos que desempeñarnos, a nuestro rol como en la sociedad. Y todo esto pues me llevó mucho a cuestionarme cómo nuestro supuesto rol en la sociedad, a través de entender el dolor que había pasado primeramente las mujeres de mi entorno, mi mamá y mi hermana, donde no hubieron unas instituciones que tenían que haber estado para que abusos y violaciones no hubieran pasado, y para que se hubieran manchado de sangre literalmente en nuestros cuerpos. Y desde ahí encontré como el feminismo y fue como una cunita donde me sentí como apoyada, como empecé a entender este tipo de violencias, empecé a entender por qué pasan, el que hay algo más grande que lo sigue reproduciendo. Y pues ahí empezó como esta motivación y este gusto y esta, más que todo, pasión como por entender cómo también se construye como nuestra feminidad en una sociedad como hoy en día. Gracias, Mariana. Ahí tocas puntos importantes y uno es como reconocer nuestra historia, nuestras antepasadas, de cómo han vivido también ellas, sobre todo esta serie de violencias de manera sistemática y que de repente una va teniendo conciencia a través de sus propias historias también, de cómo eso pues nos ha tocado a las mujeres en particular por los roles que vamos asumiendo en la sociedad. Entonces, muy interesante. Alison, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad, yo también desde mi familia, desde mayormente mi mamá y mis abuelas, porque pues digamos que en la sociedad en sí se establece como un dictamen de que solo las mujeres pueden ser amas de casa, pues estar en la casa cuidando niños. Y la verdad no me parece eso pues del todo bueno porque pues las mujeres también tenemos sueños, tenemos como anhelos distintos pues a estar en casa. Y aparte, pues en una sociedad se dictamina mucho el hecho de que las mujeres no se usen vestidos, que no pueden ir así peinadas, así vestidas y así, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, es una de las personas en las que no, pues no sigue esos regímenes y no siempre es vista de la mejor manera porque pues existen esos regímenes de la sociedad cumpliendo como un rol, por así decirlo. Por ejemplo, yo no quiero tener hijos, entonces digamos que podría estar de algún modo supuestamente según la sociedad fallando como mujer
a la hora de no cumplir mi rol de tener hijos, ¿no? También me parece pues curioso el hecho de en mis abuelas tener que sufrir, digamos, violencia intrafamiliar por parte de sus esposos, simplemente porque la sociedad así lo decía. Entonces, esa fue como mi forma de adentrarme en este mundo. Sí, también, pues sobre eso es como muchos mandatos hacia nosotras, ¿no? Desde el hecho de cómo nos vemos, cómo tenemos que vestirnos, cómo debemos comportarnos, qué normas seguir para no infringir, como dice Alison, algunos límites que nos han impuesto también como mujeres. Y en eso también el feminismo empieza un poco a romper como esas imposiciones y a intentar cuestionarlas. Em, Desde ahí de pronto ya Mariana lo ha tocado un poquito y es la importancia también del feminismo como esa cunita, como ese lugar desde donde podemos empezar a comprender y es donde nos abrazan las teorías, nos abrazan otras compañeras que también han tenido estas conciencias de lo que nos pasa. Para ustedes, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo lo comprenden? ¿Cómo lo han podido desde su experiencia ir palpando e ir acercándose a este movimiento? Mariana. Ok, bueno, yo creo que parto de decir que para mí el feminismo, como sí, mi comprensión, eh, es por y para mujeres, pero esto siempre se tiende a ver, o sea, tiene como esa idea tal vez errónea de que solo queremos como una igualdad y solo para las mujeres. Y yo no lo veo así, yo veo que el feminismo busca más que una igualdad, una equidad. Porque hablar de igualdad es hablar de que somos iguales y tenemos condiciones iguales. Y cuando hablamos de la equidad estamos hablando de que reconocemos que hay una diferencia, reconocemos que no todos partimos del mismo punto, reconocemos nuestras subjetividades como individuos, reconociendo también las diferencias de género. Entonces, no es buscar una igualdad, sino buscar una equidad que precisamente reconozca esas diferencias, interiorice esas diferencias y asimismo se haga un sistema y una sociedad más justo, reconociendo que no somos diferentes y que tampoco queremos ser iguales porque anatómicamente nuestra historia todo lleva ramas muy diferentes y sería como negar todo lo que hay detrás de nosotras. Y para mí es eso, es buscar la equidad, reconociendo primeramente nuestras diferencias y encontrándonos en las diferencias, y buscando precisamente un equilibrio una estructuras que precisamente se alineen como a estas diferencias. Yo la verdad comprendo el feminismo como el hecho de tener una voz, porque hasta lo que yo conozco no se ha pues entendido una sociedad feminista o una sociedad en la que en algún punto haya pues eh, digamos los mismos derechos, por así decirlo, de mujeres y hombres, o sociedades en las que el hombre no tenga como un rango mayor a la mujer. Y también, pues, creo yo que el hecho de que se nos permita, por ejemplo, antes no se nos permitía votar, o sea, como si fuéramos un objeto, suena mal, pero pues en pocas palabras era así, éramos un objeto pues, para los hombres, simplemente eran un sentido pues sexual y cuidar la casa. Entonces, a mi modo de ver es como el hecho de permitirnos, no sé, trabajos dignos o no estigmatizar muchos tipos de trabajos. Por ejemplo, una mujer rara vez se ve siendo ingeniera o, no sé, trabajando en construcción, tipos, cosas así. Muy interesante lo que ustedes dicen, chicas, porque también es, primero, la posibilidad de poder evidenciar que partimos de lugares distintos, que partimos de inequidades históricas
que no por ello queremos mandar sobre o los hombres o la sociedad o el mundo, sino queremos un mundo más justo. De pronto ese es uno de los mitos que más se le atañe al movimiento feminista y es que queremos mandar, queremos llegar a imponernos y yo creo que la claridad que hace Mariana también es de reconocer que ha habido una historia y una historia en la que, como dice Alison, ha habido tanta inequidad que hasta el voto se nos ha demorado para poder participar políticamente en los sufragios o tener, digamos, una participación dentro de esas elecciones. Pero además, Alison agrega algo bien interesante que es poder ampliar nuestro ser, ¿sí? Tenemos derecho a decidir quiénes queremos ser, para dónde queremos ir, qué sueños podemos cumplir y no por ser mujeres podemos estar vetadas a eso, no por ser mujeres tenemos que solo estar restringidas a la casa, a servir y a ser esposas y madres, sino también a múltiples posibilidades que digamos que para otras personas eso, digamos, puede resultar obvio, pero para nosotras aún siguen habiendo barreras, techos de cristal, dificultades para la formación, dificultades para que la sociedad pueda aceptar, por ejemplo, que una es ingeniera, que una es médica, aunque bueno, esto de la medicina puede estar un poquito más aceptado, pero siguen habiendo, hay varios retos desde donde el feminismo nos da como herramientas y posibilidades para poder expandirnos como mujeres también en ello. En eso, ¿Qué opinar algo sobre eso? dime. Pues, o sea, sí, muy correcto lo que tú estás diciendo sobre eso, porque, pues, también en, digamos, trabajos que se supone que son equitativos o igualitarios, existe la disminución en salario simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, pues, eso me parece un poco nocivo por parte de la sociedad para la mujer. Y también, o no por ser mujeres somos menos y tampoco somos más, porque la mayoría de personas pues entiende el feminismo como el hecho de que una mujer quiera mandar, ¿no? Pero yo lo veo más como un sentido de, sí, como algo equitativo de ninguno de los dos es más o menos como para ser el líder. Ajá, además de hablar de las diversidades, de querer mundos más justos para en general todas las personas que habitan este mundo, yo creo que esas son apuestas profundas desde el feminismo y también pues todo lo que dices de salarios inequitativos, lugares de trabajo en donde no es posible que podamos acceder, pues siguen habiendo esas barreras que por eso todavía es importante seguir hablando de esto. Ahí me gustaría también que exploráramos con ustedes, chicas, cómo qué ha sido lo más difícil o cómo ha sido la experiencia de ustedes mencionarse desde el feminismo o atreverse a hablar de estos temas, qué ha implicado para ustedes, de pronto, no sé si señalamientos o de pronto también este descubrimiento ha sido como todo un proceso y un camino, cómo ha sido este proceso de reconocerse feministas y qué consecuencias ha traído eso en su círculo cercano, digamos, si han tenido como un apoyo o si por el contrario eso se ve como muy extraño y como muy sospechoso y ahí hay como algunas limitaciones. ¿Cómo ha sido para ustedes? Si quieres empieza Alison. Es que he tenido conversaciones de feminismo con hombres y con mujeres al mismo tiempo. Entonces se me hace curioso mucho el hecho de la diferencia de opiniones, ¿no? Porque algunos hombres con los que he hablado apoyan pues mucho la idea de que la mujer tenga una voz, que no simplemente sea el hombre. Y las mujeres, algunas, siguen como muy arraigadas al hecho de que el hombre es el líder y la supremacía del machismo y cosas por el estilo. Entonces me hace muy curioso que algunos hombres lo apoyen, no todos claramente, y que las mujeres, pues la mayoría de personas con las que hablo que siguen arraigadas a las, digamos, a las dictaduras de la sociedad hoy en día han sido pues mayores. Pero pues eso también depende de mucho de la cultura en la que pues se forjaron y así, ¿no? Y en mi opinión, pues por enunciarme desde el feminismo no me ha traído como alguna limitación, porque pues a mí me parece interesante el hecho de hablar de cosas que no todo el mundo habla.
como que tengo una voz distinta y no siempre pienso igual. Me parece una cosa, digamos, trágica el hecho de que no se normalicen ese tipo de charlas. Este proceso inició hace ya, yo creo que un añito y medio, o sea, no es mucho que empecé como a decir como ir a marchas y apoyar el movimiento. En mi familia mm, fue bien aceptado por mi mamá. eh, Obviamente, pues ella viene de unas dinámicas más tradicionales en la familia en tener los roles más marcados que ahorita, pero ha sido como muy abierta con esto. Sí han habido limitaciones. Yo creo que cuando yo siempre llevo mi banderita verde en mi maleta, o en el bolsito que lleve, del aborto legal, por ejemplo. Y me ha pasado cosas curiosas que en el trabajo hay gente que dice, ¿cómo no? O sea, ve esa bandera y dice, no, ella es una feminista, así, piensan que uno ya es súper radical y todo esto. Y por eso han habido es como cosas como que no se me acercan o cosas así. Entonces es curioso eso. Y ya como que ya en lo personal que ha sido como enunciarme desde el feminismo, yo creo que hay un tema que es muy tabú y yo empecé mucho a emocionarme mucho por el tema de la sexualidad y del placer femenino y que es algo que pues no se habla como generalmente o bueno, ahorita un poco más, pero pues antes era como, pues a mí me decían como no, tú tienes que tener pudor contigo misma. Por ejemplo, ver de dónde viene la palabra pudor, para mí fue como me explotó la cabeza que es como vergüenza y siempre te dicen como no, tienes que ser pudorosa con tu cuerpo, por ejemplo. Y yo empecé precisamente con mi cuerpo como viendo que es también una expresión que ha sido muy como no lo mires, no lo toques, como que te desconectan también de eso. Y del desconectarte por ejemplo, de tus ciclos me parece sumamente doloroso con nosotras porque es como, pues, desconectarte de tu naturaleza, ¿no? Y, y yo creo que en el feminismo, o sea, enunciarme desde ahí fue empezar a decir como yo me cuido, me reconozco como un ser natural, pero un ser que no es morboso por naturaleza, así como no se ve a través de unos ojos externos y unos ojos más masculinos, que llevan esto como un tema, digamos, más desde sexualizarnos y vernos como un objeto solamente para procrear, sino también a coger esa voz y ya de por sí alzar la voz y decir como no, yo, este es mi cuerpo y este es mi placer y estas son mis decisiones y esto quiero para mi vida y hacer eso ya creo que se necesita mucho valor y se necesita mucha valentía para hacer este tipo de cosas y el enunciarte desde ahí pues tampoco em, pues es todo un proceso de primeramente reconocer, vuelvo y lo digo, nuestra historia, el de dónde venimos, em, y reconocer hoy en día que tenemos un poder muy grande y es nuestra voz, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de esas cosas, aunque puedan ser incómodas para otras personas, y poner también esa incomodidad como en tela de juicio de por qué nos incomoda tanto y por qué es tan difícil hablar de esto, em, y porque hay tantas voces en torno a nuestras decisiones como mujeres, pues me parece sumamente valioso e importante de nombrar, porque desde que yo me he enunciado como feminista, em, pues son espacios que en donde he compartido esta incomodidad, ¿no? Como dice Ali, también comparto de que también he hablado con hombres y me cuestionan mucho todo, o sea, es como, pero entonces deberíamos hacer un movimiento como para los hombres y todo esto, ¿no? Pero el feminismo no es igual al machismo, ¿no? Y para mí es muy lindo porque enunciarme de esto también es decir cómo es acabar y querer acabar con estos roles de género que también afecta a los hombres y a que siempre tengan que ser proveedores o que no puedan expresar su sensibilidad porque su masculinidad entonces se ve afectada.
Y enunciarme desde ahí también es darle voz a que esto es algo que pues nos afecta a todos y que es algo de memoria y que es algo de cuido y cuido con un cuido colectivo, sanar esas heridas colectivas que en la mayoría tenemos las mujeres por, bueno, ya toda nuestra historia que, que nos han permitido estar aquí hoy en día y que aún así quedan huellas y huellas muy profundas que hay que sanar y que hay que abrir esos espacios incómodos, pero profundamente sanadores y que pueden llegar a resonar y claro, tiene que haber una reestructuración y yo creo que enunciarme también desde ahí me ha permitido desconstruirme. Entonces, ha permitido desconstruir muchas creencias, pensamientos, acciones, conductas que uno inconscientemente también tiene, ¿no? Porque te crían así, porque te enseñan a ser así, que esto está bien, que esto está mal, que esto es ser mujer, que esto no se toca o esto sí se toca. Entonces, también me ha permitido como esa desconstrucción, sabiendo que también nací como con una crianza preestablecida y que hay muchas cosas que también puedo romper en mí misma y que eso también cuesta y eso también lleva su proceso donde nos hace confrontarnos, nos hace hacer una catarsis, pero lo bello de esa confrontación es que salen cosas maravillosas de entenderse a una misma, de entenderse sus vivencias, sus dolores y así el entorno, como ya después poder entender a un grupo más grande y colectivo y decir, oiga, tenemos esto en común y oiga, tenemos que luchar por esto. Entonces, enunciarme desde ahí me ha permitido tener esa fuerza para precisamente tener como esa desconstrucción y ese valor como de coger mi opinión y expresarla. Definitivamente, chicas, pues hacer conciencia de género no es fácil. Poder irse a esa profundidad, descubrirse en medio de todos esos mitos, de todas esas imposiciones, descubrirse también frente a lo que quiere romperse, frente a hacia dónde se quiere ir, y también poder develar un poco también desde el propio cuerpo y las propias experiencias. Yo creo que el feminismo permite atravesar, no solamente es un movimiento político o una enunciación o por los derechos humanos, sino que atraviesa toda tu vida, atraviesa tu mirada Total. frente al mundo. Entonces, muy chévere como es un proceso. A mí me pareció interesante lo que dijo María de la palabra pudor, porque también, pues ya eso ya va más ligado con nuestra carrera, ¿no? Pero pues es que eso ya es una necesidad aprendida, el hecho de que nos tengan como tabú sobre nuestro cuerpo, sobre conocernos a nosotras mismos también, me parece interesante. Y pues también me pareció chévere lo de ver que no solo es algo que afecta a las mujeres, porque pues sí, a los hombres se les tiene como otorgado también cierto rol, digamos que un poco complejo, porque he hablado con hombres y es muy complejo que expresen sus emociones. Entonces, ay, tengo masculinidad frágil si lloro. Entonces, es duro eso porque tampoco se les permite a ellos ser. Sí, es toda una matriz que se instala en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, que va más allá incluso de los géneros y que busca también la liberación de estas, digamos, subjetividades que no se permiten poder ser, pues por todas estas restricciones. Entonces, creo que ahí vamos avanzando muy, muy profundo, vamos hilando más fino y yo creo que las personas que escuchen este programa pueden ir dejándoles algunas inquietudes para que puedan ver, digamos, las posibilidades desde más allá de esos tabús y esos mitos de la radicalidad, digamos, de muchas etiquetas que hay frente a esta posición, digamos, filosófica, política. Ahí, para terminar, chicas, ustedes siguen viendo vigente caminar, digamos, ya lo han mencionado dentro de sus interpelaciones, pero hacerlo un poco más puntual, siguen viendo vigente que es necesario caminar el feminismo, porque es necesario seguir hablando de esto, es un capricho pues de un grupo y de nosotras, porque sigue siendo vigente, ya lo he mencionado ahorita, pero dejarlo un poquito más explícito. No, no me parece que sea un capricho, me parece que
tenemos que seguir educando como a las infancias, em, de que hoy hay oportunidades y esas oportunidades se las debemos como a muchas mujeres y tenemos que seguir hablando de esto porque siguen habiendo estructuras de poder que siguen reproduciendo por donde el patriarcado se sigue como reproduciendo. Mm, que hoy tengo la certeza de que si algo me llega a pasar a mí, va a haber un grupo de mujeres que van a alzar la voz por mí. Y el sentirnos seguras lo es todo y el sentirnos sujetos libres y dueñas de nuestras vidas, para mí lo es profundamente todo. Entonces, creo que es muy necesario seguir hablando de esto y educándonos e informándonos primordialmente, porque pues pasa mucho que por falta de información o desconocimiento, pues tachamos a algo y lo categorizamos siempre de malo o bueno, pero no vemos todas estas matices que pueden haber en medio y cultural y socialmente se tienen que abrir espacios para que estas charlas como que se sigan dando, porque a partir de que se generan estas charlas, yo creo que entendemos uno, el cómo funciona el mundo a nuestro alrededor y cómo funcionamos nosotras y por qué las cosas pasan y que tiene una raíz y hay un origen y no es como, no son casos aislados, sino es algo muchísimo como más grande y colectivo en donde pues tenemos que buscar reflexionar y cuestionarnos cada vez más desde donde también nosotras resistimos, ¿no? Y para saber desde dónde resistir hay que entender el origen y el por qué suceden las cosas como suceden y hay que entender estas estructuras. Para mí es muy valioso seguir hablando de esto y no creo que sea un capricho, sino es algo que a cada mujer nos atraviesa hoy en día en nuestra cotidianidad, desde que salimos a nuestros trabajos, a estudiar, desde que somos madres, eh, desde que nuestra maternidad también es un tema muy criticado o de opinión muy pública. Desde que somos seres naturalmente sensuales, pero eso no significa que nos tengan que ver con esa morbosidad siempre. Desde precisamente como que reconocer em, estas pequeñas cositas que en el día a día tal vez las vamos normalizando, que no deberían por qué ser normales, pero que ya están súper normalizadas. Y primordialmente para sanar y para recordar quién somos, recordar y quiénes están y quiénes han luchado y por qué. em, y yo creo que es una memoria que cada mujer lleva adentro y que si nos permitimos como ver realmente a los ojos, nos vamos a encontrar así de cara con nosotras mismas y con nuestras heridas y con nuestros dolores y también es sanar esa parte. También creo que estos espacios también nos invitan a eso, a hacer las paces con nosotras mismas, porque a veces nosotras mismas somos las que más nos damos duro. em, y no, y luego encontramos como a una tribu, a un grupo de gente que también sufre y ha pasado por esto, y es como tener esa empatía y tener esa compasión con nosotras mismas y esa ternura y porque seamos tiernos no significa que somos ingenuas o inocentes, sino somos salvajes y nuestra rabia es válida y es una rabia sagrada. Entonces, creo que es muy necesario para reconocer todo este tipo de emociones, de sentimientos, de sensaciones que nos hacen ser mujer y que cada día pues estamos viviendo. Sí, a mí me parece que no es un juego el hecho de hablar de este tipo de cosas, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues también alzar la voz por las que no han podido, ¿no? Toda la historia que hay detrás de de las mujeres es un poco dura, porque muchas, pues porque en su tiempo no era posible, se han cohibido de hablar sobre sus sentimientos y sus emociones con respecto a que un hombre dictamine pues en su sociedad, ¿no? Y también me parece
pues curioso el hecho de que ya tengamos la facilidad de hablar un poco más al respecto de estos temas, porque pues cuántas mujeres no han sufrido de amenazas o muertes por el hecho de hablar del feminismo. Hay muchas mujeres que han pues llevado las consecuencias de hablar de algo que debería ser más común, ¿no? Por ejemplo, hablar, no sé, en la sociedad se habla mucho de un tema de los más comunes es la sexualidad, pero no se tiene la valentía de hablar de temas, por ejemplo, políticos o de temas como el que estamos hablando el día de hoy. La verdad me parece, digamos, bueno hablar de este tipo de cosas para que la gente no lo ponga como un tabú y que entienda que así como los hombres han tenido la mayoría de veces en la historia el poder o bueno, la facilidad de hablar sobre este tipo de cosas, las mujeres también podemos y no por eso vamos a odiar a todos los hombres o cosas por el estilo. Nos hace falta un montón de educación, de espacios para poder hablar abiertamente de todos estos temas, de por qué siguen siendo vigentes, necesarios, porque no se tratan de caprichos, de juegos, se trata de vidas, de perspectivas también, de cómo somos libres, de cómo somos, podemos expresarnos de la sexualidad. Definitivamente el feminismo atraviesa todo lo que somos en particular, pero también en general y en colectivo. Y estoy de acuerdo con ustedes, pues que sigue siendo vigente hablar de esto, tener espacios de formación, pero también de sensibilización, también de confrontación frente al debate, frente a la necesidad de reclamar por nuestros derechos, porque no sigan habiendo abusos a niñas, niños y adolescentes, porque no siga siendo temerario salir a la calle solo por el simple hecho de ser mujer. Que nos siga siendo un reto poder ascender y tener salarios dignos y justos y equitativos solo por el ser mujer, sigue siendo vigente, sigue siendo una lucha constante y me alegra pues conocerlas a ustedes en estas luchas que seguimos teniendo, me alegra poder conversar, me parece muy nutritivo todo lo que han dicho, he aprendido mucho el día de hoy de ustedes. No sé si quisieran agregar algo más para cerrar. Ya creo que hemos culminado como con las cosas que queríamos conversar. Yo quisiera decir algo y es que para mí es muy valioso el poder eh, hacer las paces conmigo misma, ¿sabes? Yo creo que nuestro cuerpo ha sido un territorio de guerra y hoy en día pues está como esa constante comparación, los estereotipos, em, todo esto que nos hace vernos desde el odio, desde el resentimiento, desde la carencia. Y para mí también el feminismo me ha permitido verme y verme no como, no como Mariana, no como, bueno, Mariana es esto, sino ver realmente mi esencia y decir, pues yo no soy nada de eso. O sea, no soy nada de lo que me ha pasado, sino soy lo que hoy en día elijo ser con las decisiones que elijo ahorita y con los espejos que he visto en las mujeres de mi familia. Y el feminismo también es como, para mí también es una invitación y es una invitación muy abierta como a las personas que escuchen y vean esto, a que por mucho tiempo nuestro cuerpo ha sangrado muchísimo y hoy en día para mí el reconocer esa sangre es vernos tal y como somos sin filtros, sin máscaras, sin apariencias y abrazarnos con la ternura más inocente y tierna y salvaje que pueda uno tener y decirse como que aquí nos tenemos. O sea, para mí ha sido también mucho eso, un proceso muy íntimo y es una invitación a que también lo hagan y es muy duro y va a doler y es muy confrontativo, ¿no? Y nos incomoda y todo esto, pero es supremamente necesario porque detrás de todo esto de miedo, incomodidad, es un telón que detrás de eso hay
una resignificación con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con nuestros úteros, con nuestros ciclos, con honrar precisamente la vida y con honrarnos a nosotras. Yo creo que una de las palabras que nos ha, digamos, nos ha identificado a todas las mujeres sería la resiliencia, porque muchas mujeres a lo largo de toda la historia han, han tenido que callarse y han tenido que, pues digamos, cohibirse de ser quien son, como decía Mari. Y esto no es, digamos, una invitación solo a las mujeres, sino a la sociedad en general, de que se permitan ser genuinos en sus modos de ver, porque pues al fin y al cabo todos vamos a ser juzgados en todos los casos, para bien o para mal. Entonces, pues nada nos impide ser quienes somos, luchar por lo que queremos y hablar de lo que pensamos, pero no siempre exteriorizamos. Que sean conscientes de que no son las únicas, pues, que han luchado con esto, pero que ya tienen la facilidad de hablar de esto. Entonces, que no se repriman a hablar de las cosas que les están pasando. Abusos, eh, no sé, injusticias en trabajo, educación y muchos otros, pues, aspectos. Muchísimas gracias a las dos. Yo creo que esas palabras finales dan un horizonte también para quienes nos escuchan, para quienes también quieren participar aquí. Este escenario sigue abierto para ustedes cuando quieran. Muchas gracias por haber sacado este espacio, por compartir todas sus experiencias, sus palabras. Y para las personas que nos ven, seguimos aquí semana a semana reflexionando, teorizando y hablando sobre todas las coyunturas que desde el feminismo y el género podemos seguir expandiendo y emancipando todos los derechos por un mundo más justo. Muchas gracias a todas y todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.